Para concluir, hay un tema de interés particular, porque es un tema que es el colofón de lo que hemos hablado, y yo creo que nos va a dar oportunidad de algunas interpretaciones. Para este tema de hemodiálisis, diálisis peritoneal o cuidados paliativos, ¿qué elección tomar? El doctor Carlos Enrique Méndez Landa, médico nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, actualmente jefe de Departamento de Nefrología del Hospital General de Zona número 8, certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología y del SLAM, participa en la actualización de las guías de práctica clínica en terapias de reemplazo renal en segundo nivel y protocolo de atención integral del paciente con enfermedad renal crónica. Es coautor de varios artículos sobre terapias de reemplazo. Doctor Méndez Landa, muchas gracias por su asistencia. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Un agradecimiento a todo el comité organizador y por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros, pero más importante todavía para los pacientes que atendemos todos los días. Porque resulta de que este tema de hemodiálisis peritoneal, cuidados paliativos, yo así me lo pusieron, yo le hubiera puesto tratamiento conservador. Es muy importante porque resulta que cuando atendemos a nuestros pacientes en la consulta del día al día, en los que trabajan en institución, todos lo saben, tenemos un tiempo muy pequeñito, muy limitado, 15, 20 minutos para poder atender pacientes. Y esta imagen se las pongo porque es bien importante, porque vamos a darle una lluvia de información al paciente, aparte de toda la lluvia de información que nosotros debemos de dominar para poder llegar nada más a una sola toma de decisión, ¿no? Si te vas por diálisis, si te vas por hemodiálisis, o en algunos casos que ya es más frecuente, los pacientes que pues en un momento dado no quieren ninguna de las dos terapias, lo cual es realmente muy válido. En nuestro medio, pues bueno, tenemos los que trabajan en institución como IMSS, como el ISSSTE, incluso Pemex, están todos los días dirigiendo la terapia de reemplazo renal a una terapia en específico, que es la diálisis peritoneal, dejando como una segunda opción a la hemodiálisis. Las razones, pues todo el mundo las sabemos, los costos son lo que predomina en esta situación, pero estrictamente hablado creo que deberíamos de basarla en las razones médicas, en el estado de salud del paciente, el estilo de vida que tiene el paciente y pues obviamente las preferencias que tiene el paciente. Todos conocemos cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal, sus desventajas, pero para enumerarlas muy rápidamente, pues bueno, realmente puede dar mayor independencia a los pacientes. El paciente que ingresa a diálisis peritoneal automatizada puede tener todo el día para poder hacer sus actividades, llegar a casa, conectarse a su máquina y poder estar al otro día listo para poder hacer o continuar con su vida diaria. Tiene menos restricciones dietéticas, eso lo vemos siempre, incluso restricciones en la cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque todos los días los pacientes están ultrafiltrando. En cambio, en hemodiálisis, pues bueno, es cada tercer día, cada 2 veces por semana que van a estar teniendo esto. Por lo tanto, tiene menor impacto en la hemodinámica de nuestro paciente. También, en base a eso, preserva más la función renal residual que la otra terapia, que es la hemodiálisis. Y si hacen una dieta balanceada, si hacen su diálisis todos los días, pues tienen mejor control de las toxinas urémicas. En el caso de la hemodiálisis, pues bueno, todo el mundo sabemos, entramos al torrente sanguíneo directo, entonces por lo tanto, pues va a tener menos riesgo la diálisis peritoneal de infecciones sistémicas. Tiene desventajas, como todos los tratamientos. Si yo doy un omeprazol a un paciente, puede tener un efecto adverso o una desventaja. En el caso de la diálisis peritoneal no está exenta de eso, ¿no? Riesgo de peritonitis, no es adecuada para todos los pacientes, requiere compromiso y entrenamiento del paciente. Y ese es, creo que, el mayor talón de Aquiles de la diálisis peritoneal. Los pacientes que no tienen ciertamente disciplina para hacer su tratamiento, pues son a los que les va a ir muy mal, tanto por infecciones como por no poder hacer su tratamiento como debe ser, de forma puntual. Tiene menor eficacia en algunos pacientes, no en todos, ¿no?
Esto es puede ser menos efectiva para pacientes con un metabolismo muy rápido y con necesidades de depuración todavía más rápida. Entonces recordemos que la depuración de urea en la diálisis peritoneal es más lenta, ¿no? Puede afectar la movilidad y la comodidad del paciente, ¿no? Pero bueno, eso es una situación que se puede discutir. Digo, a algunos pacientes les es más incómodo tener un catéter aquí en el cuello que tenerlo acá en el abdomen y que está cubierto por la ropa y que a lo mejor por medio del fajero pueden acomodarlo dentro de su ropa. La hemodiálisis pues también tiene ventajas, eficacia en la eliminación de las toxinas, una supervisión médica porque pues bueno, no dependemos de que el paciente haga su terapia, es la enfermera o el médico el que está haciendo el tratamiento. No requiere, por lo tanto, participación activa del paciente. Simple y sencillamente llegan, se sientan en el reposet y la enfermera y el médico están a cargo de su tratamiento. Útil para pacientes con problemas abdominales, ejemplo, paciente que recibió radioterapia, paciente que tuvo múltiples cirugías, menor riesgo de infecciones peritoneales, por lo tanto. Las desventajas en nuestro medio es que hay que ir al centro de diálisis. Cada tercer día hay que destinar tiempo de nuestra vida para poder hacer este tratamiento. Tiene riesgo de hipotensión, las ganancias interdialíticas son muy importantes. En 3 horas, 4 horas tenemos que ultrafiltrar lo que a lo mejor ganaste en 72 horas. Entonces, si subiste 4 kilos y fueron 4 litros, pues los van a sacar en 3 horas, ¿no? Entonces, la tasa de ultrafiltración incluso excede la que está recomendada y pues por eso tenemos hipotensiones, mayor riesgo de infecciones y problemas vasculares, ¿no? Como pues es que la terapia en sí es endovascular, mayor desgaste físico y emocional, e incluso en los pacientes que tienen dependencia de otras personas, cuidadores primarios, pues bueno, desgaste hacia la familia. No preserva la función renal residual porque pues es muy agresiva, ¿no? Vuelvo a repetir, hay que ultrafiltrarlos todo el tiempo. Ahora vamos a hablar de la mortalidad en estas dos terapias, porque es algo muy común que nos pregunten los pacientes, bueno, ¿y con cuál de las dos voy a vivir más? Porque al final de cuentas muchos de los pacientes esa es la respuesta que quieren escuchar. Entonces, en este estudio hicieron una comparación de diálisis peritoneal y hemodiálisis como primera terapia de reemplazo renal. Y bueno, sí se ve en el corto plazo una mayor ventaja, en esta gráfica de árbol podemos ver una mayor ventaja a favor de la hemodiálisis. Pero ya en la línea del tiempo podemos ver que después de un año eso ya se revierte y entonces, pues bueno, la supervivencia es prácticamente igual. En este otro estudio, incluso lo hicieron por regiones geográficas, nos hablan acerca del riesgo de mortalidad y estrictamente hablando no tienen una diferencia las dos terapias, tanto diálisis como hemodiálisis. Tal vez en el continente asiático se vea un poco más favorecida la tasa de supervivencia en los pacientes que están en hemodiálisis, pero pues, también hay que tomar en cuenta que pues, a veces las condiciones de las viviendas para hacer terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal no son las más idóneas y eso lo podríamos extrapolar a nuestro medio en donde pues a lo mejor no tenemos como tal los pacientes la forma de acondicionar nuestra vivienda para poder hacer la terapia. Y si lo comparamos entre pacientes diabéticos y no diabéticos, pues resulta que también no hay una clara diferencia entre una terapia y otra acerca de la supervivencia. Pero hay otros estudios que ya han evaluado esta situación y vemos que en cuestión cardiovascular, sí hay ciertamente un poquito más de tendencia de que en hemodiálisis hay más riesgo cardiovascular, en específico más presencia de fibrilación auricular. Esto es entendido pues porque es una terapia hemodinámica. De forma paradójica, la mortalidad cardíaca es mayor en los pacientes que están en diálisis peritoneal. Y esto es importante porque a veces en la consulta diaria vemos pacientes con historial de falla cardíaca, antecedentes de cardiopatía isquémica y los orientamos más a dirigirnos hacia la diálisis peritoneal porque en teoría no tiene un involucro sobre la hemodinámica del paciente,
pero los resultados sí pueden ser ciertamente paradójicos. El uso de la diálisis peritoneal, pues bueno, sí tiene una significancia económica. En este estudio pudieron ver que es una alternativa costo efectiva mucho mejor que la hemodiálisis. Hay que tomar en cuenta que este estudio lo hicieron en Europa, en donde incluso tienen hemodiálisis domiciliaria. Ahí también tendríamos que ver qué tan cómodo está el paciente y qué, aunque es más costosa, qué tan beneficiosa es hacer la hemodiálisis en domicilio. Y de hecho acá lo ponen, las dos curvas están muy separadas, pero estrictamente hablando es una terapia alternativa costo efectiva, mucho mejor la diálisis peritoneal en ese sentido. Y los resultados son muy parecidos en cuanto a lo que el paciente recibe. La depuración de toxinas, el mantener su volumen, su euvolemia. Si lo comparamos con calidad de vida, pues bueno, también tenemos ciertamente algunas discrepancias. La diálisis peritoneal tiene mejor calidad de vida que en la mayoría de los dominios que se evaluaron. Ajá. El rol emocional, los pacientes te refieren tener mayor beneficio. Ajá. En cuanto al funcionamiento, también en este estudio evaluaron y se dieron cuenta que pues, los pacientes referían tener mejor funcionamiento físico. La tendencia a tener dolor como una manifestación de inconformidad es menor en los pacientes con diálisis peritoneal. Y en el estado general puede ser mejor, pero hay que tomar en cuenta que este estudio es europeo y este estudio estamos hablando de que los programas de diálisis peritoneal en estos países son con muchos menos pacientes del volumen que atendemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, a veces el tiempo de atención y por lo tanto la calidad de atención puede ser variable si lo comparamos con lo que nosotros nos metemos en nuestro medio. Bueno, pues entonces, viendo otro parámetro, comparando estas dos terapias, diálisis peritoneal contra hemodiálisis, podemos ver que, pues, cuál es la percepción de los pacientes en cuanto a su terapia que eligieron. Entonces, los principales hallazgos en este estudio es que los pacientes que optaron por diálisis peritoneal como su primera terapia de reemplazo renal a la que van a iniciar, pues tienen mayor participación en el proceso de la toma de decisión que los que tomaron como decisión hacer hemodiálisis. Por lo tanto, tienen más compromiso para hacer su tratamiento. Entonces, en este sentido, los pacientes se sienten más satisfechos con su terapia de reemplazo renal, en este caso diálisis peritoneal comparado con hemodiálisis. Pero, ¿qué hay de aquellos pacientes que inician una terapia en diálisis peritoneal y luego tienen que traspolarse a hemodiálisis o viceversa, que inician hemodiálisis y tienen que llegar a hacer diálisis peritoneal? Pues resulta que sí se ha explorado esta situación y bueno, los pacientes que inician diálisis peritoneal y tienen que cambiar a hemodiálisis no tuvieron alguna diferencia en cuanto a que la sobrevida de la técnica y la mortalidad. Pero resulta de que en este estudio, de hecho, hay un dato que puse aquí, si lo ven, por cada kilo de peso que aumentamos por metro cuadrado, hay un riesgo, aumenta el riesgo de cambiar de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis. Entonces, pues sí se cumple esta premisa de que los pacientes que tienen obesidad pues tienden a tener mejores resultados en hemodiálisis porque en diálisis peritoneal la falla de la técnica puede ser mayor. Entonces, el transferir un paciente, ya vimos que de diálisis peritoneal a hemodiálisis no tiene mayor implicación en cuanto a la mortalidad ni en la falla de la técnica, pero que hay de viceversa, ¿no? De los que van de hemodiálisis a diálisis peritoneal, que es común que nos enfrentemos a casos como esos, ¿no? Que el paciente inicia terapia de reemplazo. Los que trabajamos en el medio institucional, pues nos enfrentamos seguido. Inician terapia de reemplazo renal en el medio particular y llegan a la institución y pues bueno, los queremos cambiar porque pues bueno, las reglas del juego así están escritas a diálisis peritoneal. Pues resulta que tienen menor sobrevida de la técnica y la mortalidad puede aumentar. Entonces, esto sí es una toma de decisión importante, ¿no? Tomándolo en cuenta en nuestro medio, ¿no? Entonces, los factores que influyen en la supervivencia de la técnica es la duración previa en hemodiálisis. Entonces, entre mayor tiempo tenga el paciente
en hemodiálisis previamente, más riesgo va a tener de fallar en diálisis peritoneal. Tienen mayor riesgo de mortalidad en el primer año. Todos aquellos que cambian de hemodiálisis a diálisis peritoneal, la mortalidad se eleva y esto sí es significativo para nuestros pacientes. Entonces, esto sí, digo, yo lo he visto el día al día, la verdad es que es muy frecuente. Tenemos una alta resistencia al cambio de hemodiálisis a diálisis peritoneal, sobre todo, insisto, en los medios institucionales, y el no tener un compromiso hacia la técnica, pues también ya va influyendo en esta situación. Entonces, los cambios a diálisis peritoneal lo hacen de mala gana, no tienen el compromiso con su técnica y esto realmente impacta en la sobrevida de la técnica. Y a los pocos meses o tal vez no menos de un año los estás regresando a la hemodiálisis, ¿no? Y a veces el médico que le propuso o que hizo que hiciera la propuesta de cambiarlo de hemodiálisis a diálisis peritoneal, pues quedamos mal con el paciente. No necesariamente es así, pero digo, así lo ven los pacientes. Y entonces vamos a ver cuáles son los resultados de transferir a un paciente de hemodiálisis a diálisis peritoneal, de diálisis peritoneal a de diálisis peritoneal a la diálisis peritoneal inicial. Pues resulta de que los pacientes que inician diálisis peritoneal tienen mejor sobrevida que los pacientes que inician hemodiálisis y los tienes que cambiar a diálisis peritoneal. Y lo mismo puedes ver en la sobrevida de la técnica, y lo mismo ves sobre la mortalidad, ¿no? Está más a favor de los que inician diálisis peritoneal. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que tratemos de que en nuestro medio todos los pacientes ingresen primero a diálisis peritoneal y dejemos la hemodiálisis un poco más, aunque también podríamos ser como que un arma de doble filo, y los pacientes que ya están en hemodiálisis poder decir, pues mejor déjalos en hemodiálisis, no los estés cambiando a diálisis peritoneal, porque sí es evidente que van a tener falla en la técnica o van a tener un mayor riesgo de mortalidad. El grupo que inicia diálisis peritoneal tuvo una supervivencia significativamente mejor que los que estaban en hemo y los cambios a diálisis peritoneal. Tienen mayor mortalidad el grupo que va de hemodiálisis a diálisis peritoneal. Y pues resulta de que tenemos que no había una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de peritonitis en los dos grupos, por aquello de que, pues bueno, a veces decimos que es más bien el cuadro de peritonitis el que hace que la técnica falle. El análisis agrupado demostró una probabilidad significativamente mayor del fracaso de la técnica en el grupo que iba de hemo a diálisis peritoneal. Y entonces vamos a tratar de comparar ahora qué hay con los cuidados o el tratamiento conservador. Y esto, bueno, en la mañana estaba viendo, bueno, traté de seguir las pláticas, estaba viendo que el doctor Lara pues nos comentaba acerca de la situación de los pacientes añosos, ¿no? Entonces esto, como vamos a ver, sí tiene mayor implicación en los pacientes que tienen ciertamente más edad, por el desgaste energético que tienen, por las múltiples comorbilidades que tienen. Entonces, en este grupo, pues vimos que la mortalidad por todas las causas les va mejor a los pacientes que inician una terapia, ya sea con diálisis o con hemodiálisis, que los que necesitamos, que dejamos en tratamiento conservador. Eso es bastante evidente, pero hay que analizarlo un poquito más. Si lo comparamos en tiempo de sobrevida en meses, resulta de que los pacientes que se quedan en un tratamiento conservador tienen una caída abrupta en la tasa de supervivencia en los primeros meses. Pero después, con el tiempo, las dos curvas se van igualando. Y lo vemos por rango de edad. Los pacientes que inician una terapia con tratamiento conservador, por así decirlo, tienen una mortalidad muy abrupta, si lo seguimos por rango de edades, pero resulta que cuando tienen una edad mayor a 85 años, esto se equipara. Y eso es muy importante, ¿no? El paciente que inicia, los pacientes relativamente jóvenes, por así decirlo, tienen mejor resultados en terapias con diálisis que los pacientes, digámoslo así, añosos. En este estudio español también demostraban esta situación, lo dividieron en grupos de 70, 75 y más de 80 años. Si se dan cuenta, la curva se cierra, las dos gráficas se cierran en los de mayores de 80 años. Y lo podemos comparar
Bueno, aquellos pacientes que eran diabéticos, los que tenían antecedentes cardiovasculares y los que tenían una multicomorbilidad. Esto lo valoraron por una escala de Charlton. Entonces, desafortunadamente, a mayor edad, es muy evidente, es más fácil, realmente no tiene un impacto significativo, mayor, las terapias de reemplazo, que dejarlos en tratamiento conservador. Probablemente porque el paciente es más frágil, porque el paciente tiene más comorbilidades que los pacientes más jóvenes. Digo, a mí cuando estaba leyendo el artículo, la verdad es que la escala de Charlton yo no la conocía, se las dejo aquí. Se asigna un puntaje a todas estas enfermedades, se hace la suma y por eso podemos ver mayor de 7 eleva 2 a 3 veces el riesgo de mortalidad al primer año. Entonces, digo, es como breviario cultural, pero así lo sacaron. Esta es la forma de poder evaluar esta situación y creo que lo utilizan demasiado los geriatras por la situación que hemos comentado. Entonces, los factores cuando dejas a un paciente en tratamiento conservador, ¿qué factores te empiezan a comentar que ven en comparación con los que dejas en diálisis? Pues resulta que tienen los que no tienen terapia de diálisis se quejan de falta de aire, de somnolencia y de dificultad para realizar las actividades diarias. Y los que te dejas en terapia con diálisis se quejan en mucha medida de falta de energía y la capacidad para el autocuidado es bastante deficiente. Entonces, no solamente están cargando con la carga de comorbilidades variable, que tienen muchas comorbilidades, mejor dicho, sino también aparte con la terapia que los está desgastando y por eso pues se quejan mucho de que una capacidad para el autocuidado está realmente disminuida. Aquí podemos ver en este artículo los factores asociados a la calidad de vida en los pacientes que se mantuvieron en tratamiento conservador y pues vemos que si seguimos esto, los pacientes sediales reportan más dolor, más insomnio, síndrome de piernas inquietas, otros síntomas como ya habíamos comentado, la falta de aire, la energía baja, náuseas, pérdida de apetito. Entonces esto sugiere que la diálisis podría estar asociada a una mayor carga de síntomas en algunos aspectos. Prácticamente era concluir todo, pero a manera de conclusión yo les puedo comentar, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis realmente son terapias equivalentes si lo vemos en términos de mortalidad. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis son terapias equivalentes si lo vemos en sobrevida de los pacientes. El tener cuidados, el elegir una u otra terapia, ¿no? Así dijo. El elegir una u otra terapia, la verdad es que no tiene tiene una implicación, es muy importante para la toma de decisiones con nuestros pacientes, orientarlos de forma más universal, porque tendríamos que involucrar a los otros actores de nuestro tratamiento, la enfermera, la psicóloga, la nutrióloga, para poder realmente elegir una terapia de reemplazo renal. Y los pacientes que están en tratamiento conservador, realmente el beneficio son en pacientes superiores a 80 años, porque realmente los pacientes más jóvenes de eso sí se ven beneficiados con terapias con diálisis o con hemodiálisis. Entonces, manera de conclusión, deberíamos de elegir la terapia de reemplazo para nuestros pacientes de una manera en la que veamos al paciente globalmente, cuáles son sus preferencias, cuál es su estado de salud físico en ese momento y sobre todo, cuál es lo que tenemos al alcance que podemos lograr con nuestro paciente. Incluso yo creo que deberíamos, eso ya es a título personal, yo creo que deberíamos de decir que nuestros pacientes deberían de elegir la terapia. Y el que un paciente nos diga que no quiere diálisis, también es un tratamiento válido para nuestros pacientes porque la pirámide poblacional, cada vez atendemos a pacientes más añosos, que estrictamente hablando no quieren ver a la familia encadenada a una terapia y a ellos desgastando a la familia y desgastándose ellos mismos. Entonces sí estoy convencido, y se los pongo en la mesa, de que los pacientes deberíamos de respetar la decisión de aquel paciente que no quiere entrar a terapia de reemplazo renal
siempre y cuando el paciente esté consciente de todo lo que se le va a venir. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo de escucha, de haberme escuchado y pues bueno, para cualquier duda estoy aquí. Méndez Landa, yo creo que es una como colofón de estas actividades por el Día del Riñón. Es una parte muy importante que a todos los nefrólogos nos despierta mucha inquietud. Voy a hacer un comentario, preguntas. Yo quiero preguntarle a usted y que me diga así, en una lista, ¿cómo debe el médico aconsejar a su paciente para elegir la terapia sustitutiva? ¿Qué factores les dirías tú? Haz de cuenta, está el paciente, está con indicación y resulta que pues tú tienes el poder político de poder cambiar esto tan mal que tenemos en las instituciones públicas. ¿Qué puntos le dirías a favor de la peritoneal o a favor de la hemo? ¿Qué condiciones debería de tener la persona para ir a una u a otra? Yo creo, cuando yo llegué al Hospital General de Zona 8, me di cuenta que la diálisis peritoneal automatizada era la terapia que estaba más, a la que podíamos llevar más a los pacientes. Ajá. Creo que la diálisis peritoneal es más fisiológica, que el hacer la modalidad de diálisis peritoneal automatizada te da más libertad que la que es continua ambulatoria. Entonces yo le diría a la doctora Sheinbaum, favorezca diálisis peritoneal en todos y cada uno de los pacientes porque les da más libertad de tiempo. Y es mejor tener un paciente, sí, con tratamiento, es decir, un enfermo con tratamiento, pero económicamente activo, que puede mantener a su familia, que puede estar al tanto y sentirse pues hasta cierto punto útil para la sociedad, ¿no? Ajá. El paciente que está en hemodiálisis, nuestro medio, tiene que pedir permiso en el trabajo 3 veces a la semana, tiene que invertir no solamente esas 3 horas de tratamiento, sino el tiempo que llevo para trasladarme a la unidad, el tiempo que tengo que esperar en sala de espera para poder entrar a la sala, el tiempo que tengo que invertir para que mi fístula, si tengo fístula, coagule, o que la enfermera me haga el sellado del catéter. La diálisis peritoneal continua ambulatoria, desde mi muy particular punto de vista, sería para todos aquellos pacientes que tienen una función renal residual suficiente que les permita dializarse 2 o 3 veces por semana. Estoy hablando del modo incremental. Ajá. En aquellos pacientes que a lo mejor pueden llegar, tienen trabajo de medio turno, que pueden llegar en la tarde o a lo mejor trabajan en la tarde y lo pueden hacer en la mañana, 2 recambios por día o a lo mejor hacerlo un poco más intenso cada tercer día, ¿no? Y en nuestro medio, en los pacientes añosos, muy frágiles, yo sí soy un ferviente creyente de que el tratamiento conservador sería lo mejor. Si yo estuviera en la edad de, si yo tuviera una edad de 80 años, espero llegar, y me dijeran que tengo insuficiencia renal, trataría de vivir lo menos encadenado a una terapia de reemplazo renal, disfrutar, si tengo en ese tiempo, a mi familia, disfrutar a mis nietos, disfrutar mi libertad y mis años de jubilación sin tener que estar encadenado a una terapia. No me importaría que nada más fueran 3 o 4 meses. Yo creo que es la doctora Palomo y yo, que como lo mencionaste al principio, que tenemos un poquito más de kilometraje. Yo creo que respetar los criterios bioéticos de selección de la terapia sustitutiva es lo más importante. Las terapias sustitutivas en la intracorpórea, que es la más fisiológica, que es la peritoneal, recordemos que las terapias de reemplazo intra y extracorpóreas solamente sustituyen del 6 al 8% de la función del riñón. Entonces, ¿a qué nos quedamos? Que el mejor tratamiento de la insuficiencia renal crónica es el trasplante renal. Desafortunadamente, nos estamos quedando muy cortos. Cuando yo tuve el compromiso institucional, yo quise llevar a cabo las clínicas de nefrología de día, que para mí era la solución, porque el paciente yo lo iba a programar desde el estadio 4, lo iba a ir llevando y no que me llegara.
las referencias tempranas o las referencias tardías a nefrología, antes se pensaba mucho, pero estudios posteriores, ¿qué dijeron? Les va a ir igual, pero yo creo que no. Hay un estudio del doctor Obrador, aquí en el Instituto de Cardiología, en que no encontró diferencias. Entonces, y hace muchos años en el American Journal of Nephrology salió un artículo, la terapia sustitutiva o el inicio de la diálisis atendida por nefrólogos y no nefrólogos, donde el factor que se tenía de acidosis, de bicarbonato, de potasio, de creatinina, y hemoglobina y albúmina eran muy diferentes cuando eran vistos por el nefrólogo. Entonces, esto cambió y recordemos que las manifestaciones clínicas de la falla renal crónica terminal o son vasculares, glomerulares, y que son muy diferentes a la intersticial y a la tubular, porque un paciente con nefropatía tubular intersticial va a tener, no se nos va a hacer hipertenso, no nos va a retener líquidos, no nos va a hacer hipercalemia, va a tener mejor hemoglobina y con tasas de filtración de 10 y va a andar por todos lados. No es lo mismo indicaciones de diálisis a un paciente diabético a un no diabético, porque las toxinas urémicas de peso molecular medio, ¿dónde se pueden eliminar? Y la superficie corporal de un paciente del peritoneal es de 1 a 2 metros y la cavidad funcional para diálisis nada más es el 30 al 40%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tú mencionaste lo del Charlson, el índice de Charlson. Se dice que arriba de 8.5 los cuidados es conservados, son paliativos. El de 7 todavía, pero un paciente, ¿a quién le vamos a ofrecer? Yo creo que los nefrólogos nos estamos enfrentando a lo que viene de atrás y que no lo atendimos, como lo mencionaste, Silvia, del primer nivel. Entonces, nos estamos quedando cortos y esto es muy interesante, que da para más todavía, le podemos seguir todavía aquí, pero yo creo que la información que nos trajiste es muy interesante, pero la información nuestra, a mí me gustaría que un día nos reuniéramos todos los nefrólogos y traer información nuestra de lo que nosotros, al menos anécdotas de lo que hemos vivido, porque son muchas, y los que tuvimos la oportunidad y tuvimos una responsabilidad académica y más institucional como empleados de confianza, nos enfrentábamos de que la norma te dice esto, y eso no se vale, ¿eh? Con los criterios bioéticos que se tienen actualmente, el paciente puede decidir. Muchas gracias, doctora Paso, ya me está viendo. Pero es que esto da para más, y digo, y son cosas que nosotros nos estamos enfrentando aquí porque todos somos nefrólogos, pero hay gente de primer nivel que nos está escuchando, que lo más importante, como tú lo mencionaste, a nosotros nos llega a los subespecialistas del síndrome cardiorrenal metabólico en el estadio más avanzado. Pero desde el primer estadio, el 1 del cardiometabólico renal, lo podemos ver. Porque ¿cuántos pacientes obesos en ese estadio ya comienzan con tasas de filtración, con síndrome de hiperfiltración todavía? Entonces, y hay muchas cosas de esto, es muy interesante y yo creo que da para más. Yo espero que el próximo año también nos estemos por aquí.